6 de la tarde, 36 minutos, señoras y señores. Guionista, director, escritor, actor. Sí. Conductor, Sebastián De Caro con nosotros. Seba De Caro, bienvenido. No, por favor, una alegría estar acá con ustedes, una felicidad. Bueno, nos alegramos mucho. Ganó el Mundial de Anécdotas. Ganó el Mundial de Anécdotas. En el otro mundo. Sí, en el otro mundo. Nuestra otra vida. Por afano. Sí. ¿Te aburre ya que te pidan anécdotas y esas cosas? Es terrible, es un calvario. Es un calvario, ¿no? Sí. Y a la vez es tu vasos vacíos, es tu hit también, ¿no? Lamentablemente. No quiero parecer esa persona desagradecida, porque de hecho fui muy feliz cuando me invitaron, me convocaron y este reconocimiento que estás haciendo, pero derivó en que hay gente que cree que lo que hago es eso. Claro. No hace mucho que no hace lo tuyo, que es eso. Claro. ¿Entendés? Y aparte, vos sabés que en redes estás cabeza a cabeza con Ruggeri, por ejemplo. Sí, claro. Cabeza gente que toma tus anécdotas y las postea de un lado, del otro, del otro. Y ahora tienen covers. Volvieron en TikTok, volvieron terrible. ¿Cuál es la más popular? ¿Para qué recordarlo? Porque si no te... Claro, entiendo perfectamente. Pero bueno, ahí ya está. Hablamos de encasillar, ¿no? Y sí. contanos eso, que te encasillan. Claro. Pero qué raro, porque además está muy de moda ahora que la nota sea de anécdotas. ¿Viste? Va un invitado a un programa. Por supuesto. Y está el saludo del amigo, de la novia, del compañero. Sí. Y después todo anécdotas. Todo, contate algo. No he traído nada, Tranquilo. Perfecto. Vamos a hablar todo de futuro ahora. Hoy vamos Qué bueno. Todo futuro. Bueno, Primero creo que hablemos de presente, de tu novela. La novela se puso en preventa, es una novela que compartí la tapa ayer y hoy lo volví a hacer. Se llama Aterrizado en una crisis muy común. Ese es Aterrizado en una crisis muy común, sí. Es el título, para mí tiene una portada que me encanta. Una mujer misteriosa que esto que el otro. Una pareja que tiene varios problemas y va a tener un problema mayor aún. No quiero contar mucho, pero es muy sorprendente lo que pasa. Hay crimen, aventura, misterio, humor negro, demás. Bien. La vendió bien. Sí, re bien. Espero. ¿Cuándo va a estar a la venta? La preventa ya está y sale creo que en junio o julio. ¿la puedes comprar ahora? Sí, la puedes comprar y ya la tenés. Yo lo compartí. Creo que sale un poquito, creo que está espero no estar fallando, pero más barato que en librería si la compras ahora. Ok, seguro. Ok, bien. Varias preguntas ya para hacer. Adelante. Primero decías, no quiero contar, ¿qué opinas de la cosa spoiler? ¿Es tan importante? ¿Es poco importante? Depende, te voy a decir depende para ser un poco tibio, pero si me apurás, yo creo que ninguna obra interesante puede ser arruinada con un spoiler. Ok. Creo, de verdad. O sea, no creo que la arruinemos. Si te sentás a ver un peliculón y ya sabes el final, vas a sentir que es un peliculón que igual. Inconscientemente siempre sabemos el final. Muy bueno. Bien. Pero en un policial es un poquito... rompebolas el spoiler, porque juega un poco. Yo creo que depende. Yo creo que uno muchas veces se siente buen detective viendo un policial y no es porque sea buen detective, sino porque puede descular cuáles son los mecanismos que va a utilizar la estructura que te están presentando. O sea, como dice el maestro Mamet, hay que enterrar el final al principio. Entonces todos los postulados de todas las historias ya nos cuentan cuál va a ser el final. Si uno ve el capítulo 1 de Breaking Bad, los finales posibles son 3, 2. ¿Se da cuenta la familia o no se da cuenta la familia? ¿Muere? ¿No muere? Pero Sexto finalmente termina así. Sexto Sentido, 9 reinas son sorprendentes. Si alguien te cuenta ese dato... Sí, pero en todas las son sorprendentes, pero si vos ves 9 reinas, con la obra maestra que es, y al minuto 20 paramos la película y hacemos una encuesta de cuáles son los finales posibles, uno de los que vas a tirar es el que finalmente sucede, no porque el guión tenga algo de impericia, justamente es una obra maestra, pero... porque está en la baraja. Si no está en la baraja y si es caprichosísimo, claro, no está bien. Está mal, está traicionando al espectador. El final tiene que ser sorprendente pero inevitable, como decían los libros. Bien. No, y que sea sorprendente no la hace gran película, además. No. Sea loco. No lo hace gran película. Que sea loco puede ser cualquier cosa, claro. Digamos. Tiene que ser por eso sorprendente pero inevitable. Tiene que ser, o sea, el final perfecto sería como, sí, era obvio. Claro. Ese es el final perfecto. Claro. Ese es el final perfecto. Hay que engañar al espectador, un poquito. También nos dejamos engañar como espectadores. O sea, uno te voy a ver al teatro y no estoy pensando, es un teatro, él está, no está sentado en un banco, en un tren, ¿me entendés? Yo, digamos, juego con vos y en ese sentido, pues si no, no me emociono. Entonces digo... El teatro es más difícil que el cine en eso, para mí. Si vas al cine, si vas al teatro a ver a Mercedes Morán y a Leirado... Decís, son Mercedes Morán y tengo que luchar con eso. En la pantalla también, pero en el teatro los tenés ahí en vivo. Hay más recursos en el cine. Pero perdonás más las convenciones en teatro que en cine. Por ejemplo. Si en El Padrino en un momento cruza un auto que no es de época, te saca de la película. Claro. Y en teatro, las miles de convenciones que puede tener un espectáculo como el tuyo, digamos, el auto que tiene algo de ficción, listo. El auto es solo un volante. Exacto, nadie lo va a cuestionar. No, en teatro te mata cuando hacen una obra y... rompen la cuarta pared.
Un poco eso, y sí, cuando se olvidan la letra. Pero dicen al público le gusta también, ¿viste? Sí. Dicen eso. O se tientan, como se tientan. O suena un celular y uno pueda contestar También. desde el escenario. Sí. O cuando hacen que están en Nueva York, por Sí. ejemplo. Y Claro, agarrar a Lexington. Si tu casa está en Lexington, decís. no, Es pero, difícil pero eso, ¿no? yo creo que justamente como está más de manifiesto todas las convenciones que hay que tomar, uno entra más. Es como un libro. Un libro por ahí entras más entendiendo que es un libro y no está pasando de verdad que el cine como supone una mímesis documental, todo lo que vaya en contra del orden orgánico de la vida salta un poco más. Bien. Y lo otro Me parece que estamos en esta charla es No, muy no, abajo. tenete- No estamos al aire igual, ¿eh? ¿Querés que vayamos a las anécdotas? Vamos a las anécdotas. bueno. No, pero aparte estoy pensando, te agradezco. estábamos pensando siempre, nosotros Sí. bardeamos a la escena en la que Superman entra vestido de Superman al Capitolio de día. Alerta, Sí. ahora lo volvemos loco. Sí. Es como ¿Por qué? decís, y porque me estás pidiendo un montón, que crea que el tipo huele, está entrando de día, que no está disfrazado Sí, te frente a entiendo. gente de saco y corbata con Te cara entiendo. seria. Yo me pongo así de mal Re difícil. cuando los gremlins se ponen ropa. Yo así me... Ay, sí. Porque compro que se reproducen con agua, Claro. compro que no hay que darle de comer, compro Claro. que los malos son verdes, pero en un momento aparecen luqueados con No. sobre todo y Ya ya, está. ya me piden demasiado. Hiciste una de más. Ya me piden- Es lindo eso. Bien, ¿y por qué esta novela no se transforma en película, por ejemplo? ¿Cuándo te das cuenta que el texto solo es literatura y no es serie, no es cine? Por cómo está escrito, está escrito para ser, es inadaptable. digamos. Inadaptable. Por ahí, yo no lo podría hacer, por ahí otro lo puede hacer, cosa que me encantaría, pero no, está escrito, es la voz de un narrador que es, para mí es totalmente anticinematográfica, pero Bien. bueno, pero es divertida, es divertida. Próxima pregunta, entonces. Sí. Para vos, cuando se adapta una Sí. novela al cine, Sí. ¿el guionista tiene que ser el autor del libro? No es... A veces sí, a veces que esté incorporado en el proceso es muy interesante. Bien. Por ejemplo, te voy a poner un caso que ojalá suceda en algún momento. Si alguien adapta Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que es un Sí. librazo, Ujú. yo creo que sería esencial que ella participe de ese proceso. Bien. O sea, si comisionara a un amigo mío, una amiga guionista a hacer el trabajo, le diría, Mariana tiene que trabajar a la par. No sé si como guionista, pero tiene que Tiene estar que cerca. estar. Como asesora. Sí, sí, ahí- en la ahí medida de lo tiene que posible, estar. sí. Bien. Es Sebastián De Caro. Con él estamos. En mis redes y en la del programa ya compartimos la novela. Ya Gracias. pueden ahí comprar o comprar anticipadamente el libro. Muchísimas gracias. Y estamos hablando de un matrimonio, la pareja. Sí, ¿No? es una editorial independiente que está publicando cosas muy interesantes. Digo, más allá de esto, el chivo que te agradezco, hay cosas muy, muy piolas en Oh Yeah. Y venís de dirigir Matrimillas, Sí. que se va a estrenar en Netflix Sí. en algún momento. Puedo contar muy poco, lo sabés como Sí, persona sí. de Netflix. Porque digamos, tenés que miedo sí. de salir a la calle y que te tiren, viste que... no se Somos, puede- nuestra vida es yo soy Sí, parte sí, de Netflix sí, hasta claro. no sé cuánto, como vos, Sí, también no podés entendés de decir quién nada. les estoy hablando. Bueno, podemos decir muy poco. Sí puedo decir que la dirigí, puedo decir que es con Juan Minujín y Luciano Lopilato. Que hay que pagar una estuvo suscripción muy bueno. para tenerla. Sí, Sí, que la van a plataforma. ver en Netflix, que bueno, fue una experiencia espectacular, eso también lo puedo decir. Bien. No puedo hablar de la película, Ok. puedo hablar de todo lo que rodea el proceso de hacerla. Más o menos imaginamos de qué va la película. No. ¿No imaginamos? ay, 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 vamos, ay, ay, ay. vamos. Te juro que, o sea, vos decime lo que crees, yo te puedo decir sí o no, pero yo te juro que no, que la cereza de la torta no la sabe nadie. Vamos a pensar un poco Sí. entonces. Un tipo se quiere ir al mundial. No, bueno, acá hay un, Sí. un topo, porque Fábregas La voy estuvo a un poco opinar. cerca de la... No, él no puede hablar. Ok. Él no puede hablar. Un poco sabes, yo en el que fui parte de Bueno, la producción. el concepto matrimilla, ya digo, Claro, nosotros sí, lo eso sí. ubican, Es no, una un pareja concepto- que dice, Total. bueno, gano matrimillas, me quedo yo con los 3 pibes y ella se va a tal lado. Esas son las matrimillas. Las Hasta matrimillas. ahí, bueno, sí, el concepto evidentemente está incorporado en la trama, pero de un modo sorprendente. No Bien. es lo que Ok. piensan. ¿Quién la escribió? La escribieron 3 guionistas. Bien. ¿Cómo es dirigir algo Cúparo que escribe- Korenfeld y Rocío Blanco. Bien. ¿Cómo es dirigir algo que sí, no. escriben otras personas? Una experiencia espectacular. Porque, digo, a mí me completó como director. Yo siempre que trabajé en 20.000 besos o en Claudia, o había sido parte, por lo menos, de la creación de la historia, después lo había escrito un guionista, Sebastián Rosten en ese caso, y Claudia la escribí yo, y esto fue como 100% pura dirección. O sea, te llaman Claro. con el proyecto ya... los protagonistas adentro y la cosa más o menos encaminada y el guión terminándose o en proceso de trabajo, pero ya la premisa y la idea resuelta, entonces vos tenés que abocarte directamente a todo lo que implica la dirección y fue un desafío hermoso. Y se te me mezcla, completó perdón, en ese sentido. ¿se te mezcla qué harías vos? ¿O qué giro le hubieras dado a la historia o algo? ¿O podés concentrarte puramente en lo que tenés no, que ya me pasa eso aunque lo hubiera escrito yo, porque Ajá. porque el temperamento guionista no es el temperamento director. A veces uno cree que se reparte las cartas a sí mismo y no, aunque sepa que ¿Cómo lo va es a eso? dirigir. A ver. Escribe una parte de la cabeza y piensa de una manera y dirige otra parte de la cabeza y piensa de otra manera. No es igual. Yo soy muy cruel como
cuando dirijo con los propios guiones que yo hice. O sea, no digo esto, por Dios, qué desastre, arranco la página y la tiro, y por ahí con un guión que escribió otra persona sos un poco más... No solo por respeto, digamos, sino porque tenés una distancia que favorece al trabajo que tenés con eso. Y porque somos malos con nosotros también, ¿no? Sí, veces... o porque a lo mejor nos hacemos un poco de trampa y decís, bueno, esto lo voy a resolver como me toque hacerlo, entonces sos un poco menesteroso en ese momento y después te mueven las pilas de verdad. Pero el guión tiene que estar bien a la hora de grabar, no podés dar mucha ventaja, sobre todo por la organización, porque no sobran las horas en el rodaje. Sí, pero a la vez es un proceso muy cruel el audiovisual en general, en el cine, en las series, que solamente te das cuenta los verdaderos errores del guión en el rodaje, solamente los verdaderos errores del rodaje en el montaje y solamente los verdaderos errores del montaje con público. Es como que solo la instancia subsiguiente es la que termina de reafirmar cómo debieron haber sido hechas las cosas en la instancia anterior, por lo que habría que hacer la película toda completa, estrenarla y después volver a hacerla para tener la película perfecta. ¿No es así en todos los órdenes de la vida? Podría ser. Tal vez el cine es más cruel. Corregir. Claro, acá en la radio también. Una sección no va a funcionar, venimos mañana y tratamos de pero acá tenés revancha todos los días. Claro. Digamos. Lo decía David Fincher en una entrevista muy buena, o creo que De Palma decía, nadie en ningún trabajo, por ejemplo un pintor, no dice mañana entre las 3 y las 7 de la tarde tengo que pintar el sol en el cuadro. Y si está nublado, tengo que pintarlo nublado. Y el cine es así, es como mañana a las 4:30 de la tarde va a llorarlo Pilato en esta escena. Más vale que llore, ¿entendés? Claro. Y es como que llore a las 4:30 porque después paramos para comer. Mucha ¿entendés? presión para la actriz ¿Qué también. es lo más difícil de filmar? El otro día le preguntábamos a Gerchuni, contó de una escena de Casi Feliz, dijo, para mí esta es la escena más difícil de filmar. ¿De la temporada 2? Sí. La vi toda. La de la escalera mecánica. Escalera mecánica, no digas mucho más. Perfecto. Simplemente. Técnicamente muy difícil. Que la mirada, que la... ¿Fue muy difícil técnicamente? Sí, yo no me ocupo de eso, así que solo lo puteé a Hernán porque decía otra. Que le costó, es difícil el tema miradas, los tiempos, cuando uno está bajando, la cámara lenta. La discusión de los ejes. Ajá. Impresionante. Una vez me dijiste de los ejes algo. ¿Por qué no engraso los ejes? El que entiende lo de los ejes puede dirigirme. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué es lo más difícil para vos de filmar? Lo más difícil en general... En el rodaje. O sea, no sé, que llueva, que... Lo más difícil, no, lo decíamos afuera del aire, la felicidad. Filmar felicidad, un casamiento... Lo más difícil de rodar es la felicidad. La cosa más difícil en cualquier manifestación. Alguien que se entera que está embarazado, alguien que, no sé, gana un premio, alguien que zafa de algo terrible. La felicidad, los festejos, los goles, la alegría... El baile, todo lo que implica la felicidad es lo más difícil de filmar. Está bueno creo que eso. no solo para mí, creo que es lo más difícil de fraguar también. y de construir, sí, la felicidad, porque es un sentimiento muy... Creo que incluso la pasión o la excitación o el miedo o la angustia son más fáciles de filmar que la felicidad. Será porque es más espontánea la felicidad, ¿no? Más... Creo que porque la reconocemos de un modo, y tiene que ver con el instinto de supervivencia, mucho más, casi diría, digamos, mucho más sensitivo. La felicidad eso no es, y te das cuenta y es como, tiene que ver con contagio, tiene que ver con como la risa. Entonces todo lo que esté alrededor del universo de la felicidad para mí es lo más difícil de filmar. Decías algo que también a mí me resultó afuera del aire, que es lo que más se nota cuando es falso. Claro. Todo eso me sirvió el ejemplo. Todo lo demás, hay un montón de ejemplos de angustias fraguadas o de excitaciones fraguadas o de orgasmos fraguados o de un montón de cosas fraguadas que uno podría decir, bueno, eso tiene que tener un correlato también con la ficción, pero la felicidad es complejísima, la felicidad y es fácil de confundirla con la euforia también, ¿no? Alguien sacado no es feliz, exactamente. No, pero yo creo que ahí, digamos, entramos en el terreno de la fiesta falsa o en tal caso de un estado que tiene filofelicidad. Pero la felicidad que conmueve... Yo cuando veo una película buena felicidad, digo, Dios mío, qué trabajo. Pará, porque cuando es en una fiesta, la música no está en el rodaje. Están bailando sin música. Sí. Eso es más complicado todavía. Y bueno, claro. Recién hablaba eso también de la que bailás. Sí, se escuchan los pasos. Nosotros, en esta película que hay algún momento de baile, pudimos poner la música porque estaba filmado de una manera particular y aparte ayudaba a que ellos bailen mejor, ¿no? Que buenos bailarines. Sí, Juan sabe hacer todo. Muy, muy, muy buen bailarín, Juan. ¿En qué películas decís, acá está bien filmada la felicidad? Buena felicidad tenés en El Casamiento del Padrino, tenés buena felicidad. Muy El Casamiento del Padrino es... Lo que pasa es que claro, pero el registro, yo hablo de la boda particular, que tienen esos personajes que son increíbles, digamos, si bien no es como una fiesta, ¿no? Y lo que logra es, digamos, vos lo ves y parece un documental, tiene mucho que ver la estrategia que había usado Coppola para plantearlo, porque digo, la dirección básicamente es eso, pensá que un director es la persona en un rodaje que menos sabe.
la que menos sabe, porque todo lo demás son veteranos, todo lo demás hicieron más películas, todo lo demás trabajan todo el tiempo. Y saben de un tema seguro. Sí, de un tema el director sabe menos que cualquiera de esos temas de todos los otros. Claro. Lo único que sabe es la obra. O sea, es increíble porque es uno de los pocos trabajos donde se cae para arriba. O sea, el que maneja es el que no conoce. Los demás son todos veteranos de lo que están haciendo y viene alguien que es como un novato, pero es el jefe, ¿entendés? Es una especie de el director de fotografía sabe todo. No, el director de fotografía hizo 20 películas y el director hizo apenas 2. No, y además sabe de un tema, por lo menos sabe seguro de un tema. Pero en un momento viene y dice, bueno, pero un 100 o un 50. Y ahí el criterio que utiliza el director para definir eso para el director de fotografía es por el conocimiento de la obra, que es lo que estudió y lo que sabe el director. El director sabe la obra, es lo único que sabe. O sea, por eso es medio, no solo de modé, sino medio imbécil la figura del director genio o del director hiperseguro o del director, ¿no? El director que escribe todo en piedra, que es como, no, porque eso es como un cliché de lo que debería ser, digamos. Tiene parámetros por ahí un poco más claros, pero difícilmente tenga una seguridad total. A veces se asocia mucho a eso. Cuando ves tus películas, después de un tiempo, decís, acá podría haber hecho otra cosa. Todo el tiempo. Sí, queda abierto, digamos. Sano. Eso. No, pero bueno, eso es sano, porque imagínate, ¿no? La imagen de un tipo que ve su película. No, qué genio, pero qué genio esto, qué genio que está. Yo no. Debe haber alguno. No, pero decir, volvería a hacerlo así. Creo que ni Scorsese ve una película de él y dice. No estaba pensando en los grosos, estaba pensando en claro, bueno, imbéciles hay en todos lados, pero es como. Hay dos cosas que no pasan. Una, que veas la película todo el tiempo, no la ves nunca más. Yo tenía una fantasía cuando era chico, decía, si las películas de los demás las miro todo el tiempo, el día que tengo una mía la voy a mirar todos los días, no la ves nunca más la película. No, pero también porque hay un proceso que... Yo no voy a tu casa y estás viendo Casi Feliz, ¿no? Me gente entró a tu casa y está Casi Feliz en pausa. Me muero de vergüenza. Estamos solo en bata. No, me muero de vergüenza. Capítulo 7 aparte. Sí, no es que lo vi todo. No, pero además el director ya la viste en edición 1000 veces. Por eso. ¿La odias? Por eso. Un poco lo odias. Lo podés ver con otro. Con otro. O sea, solo no tiene sentido. Si lo ves con otro porque lo ves a través de otro, digamos, entendería que ahí sí voy a tu casa y me decís, che, no salió, ponele, ¿me puedes ver esta escena? ¿Me das una idea? Por eso lo entendería. Pero uno no lo ve más la película y cuando la ves, siempre ves lo que podrías haber hecho distinto. Yo no sé si mejor, que haría distinto. Lo que es lógico. Y es lógico que sea tu mejor película la última. Claro. Digamos, no porque, ¿entendés? Por una cuestión de progreso basado en la anterior. Digamos, siempre le agradeces a la película siguiente haber pasado por la anterior. Ahí sí también un poco como la vida. Con Seba de Caro estamos. ¿Y qué pensás que le habrá dicho Coppola a los actores para dirigirlos en el casamiento, para que parezcan felices? No, yo creo que lo que debe haber hecho es intentar que sean ellos lo más que puedan. Coppola viene del teatro. Coppola, su origen secreto como director de cine él es como alguien formado en las artes escénicas, digamos, muy integral. Entonces, como tiene una idea integral infernal, digamos, no es estrictamente un director, es un conceptualizador. Es como un director que sabe mucho de dramaturgia, que sabe mucho de dirección de actores, que sabe mucho de dirección de arte, que sabe mucho de pintura, que sabe mucho de música, tiene un padre músico. Entonces, la idea de Coppola de la dirección, no quiero decir nada de esas cosas que después me arrepiento, pero lo que te voy a decir es, si uno analiza una obra como El Padrino, lo que le hace fascinante es la integración de áreas que tiene, digamos, la capa de complejidad que tienen todas las áreas integradas. No te podría decir, lo mejor que tiene es esto, porque uno podría decir las actuaciones, que son descomunales, pero las actuaciones y toda la idea artística de la obra y la secuenciación, cómo está trabajada por secuencias, cómo respeta la idea literaria de la novela o ese tipo de cosas, eso la hace esa especie de cosa genial que uno no termina de entender. Parecía que no está filmado, parecía que no lo hizo nadie, parecía que es la verdad, ¿viste? Es como tiene una... Por eso todo el mundo parece un cliché, pero no es un cliché, como la última película que transforma el cine narrativo para siempre, ¿no? Jirafa. Que no la viste todavía. No, sí, vi la 1, pero no me voy a poner en esta acá. Pero hay mucho El Padrino en un montón de otras miles de películas. Seguro. O sea, es como, en realidad es un concepto ya a esta altura. Digo, es no una solamente... serie, Los Sopranos. Bueno, pero Los Soprano otorga... Los Soprano tiene cosas que no hay en El Padrino. El planteo es otro, incluso en Los Soprano. Los Soprano me parece un update, vamos a decirlo, porque de hecho en Los Soprano El Padrino es mencionado varias veces. Sí, por eso te digo. Los Soprano vieron El Padrino, digo, y no solo es una idea ¿no? También de metalenguaje, pero Los Soprano es una apuesta hacia otro lado, digamos, que me parece descomunal también. Sí, ¿no? Una obra infernal. Corleone nunca hubiera ido al psicoanalista. No. ¿Cuál es tu tema favorito para hablar, Seba? ¿De qué te gusta hablar? Mi tema favorito, pero de todos los temas, como hablemos de un tema. De todo. Vos decís, Seba, habla de lo que quieras. Te juntás o solo con un amigo, una conferencia, vos decís, este es mi tema favorito. Saliendo del cine, que es un tema embole para gente que no le gusta el cine. No, pero si te gusta el cine, es el cine. Sí, el cine es un gran tema.
Pero el amor me gusta más que el cine. El amor. Sí, me encanta escuchar historias de amor. Me encanta que me cuenten historias de amor, me encanta... Cuando decimos amor, decimos quilombos de pareja, ¿no? Me encanta todo, me encanta la historia de cómo se enamora la gente, me encanta la historia de qué le atrajo una persona de otra, me encantan las historias que tienen idas y vueltas, me encanta cómo se declararon el amor dos personas, cómo cortaron vínculo dos personas, me gusta todo lo que compone las relaciones humanas en términos amorosos. Y perdón por lo hinchapelota, ¿y qué película para vos muestra bien eso? The Worst Person in the World, la peor persona del mundo. ¿La viste? No, me parece que no. La tenés que ver hoy, loco. No, yo ¿La vieron? Estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión. Sí. Hace poco, ¿no? Sí. Sí, ahí tenemos no la una vi. película sobre amor descomunal, infernal, con una sensibilidad por parte del director, se llama Joaquín Trier, y la actriz es increíble, no me acuerdo el nombre, una sensibilidad impresionante, y la idea que hay de los vínculos, hay una secuencia que ella se mete, solo esto, porque dura como 2 horas, hay una secuencia que ella se mete en un casamiento de colada, se mete, ¿no? Está volviendo a la casa y está bien vestida, entonces se mete como a entorpecer una boda, a crashearla y medio que empieza a pegar onda con un tipo. ¿Y cómo se conocen? Dura 15 a 20 minutos la escena, no se puede entender. Es infernal, da una envidia de cómo no se me ocurrió nunca esto, es increíble. ¿Antes del amanecer increíble. tiene eso o no? Un poco, pero esta tiene un nivel de certeza, de certidumbre, y aparte es una película, digamos, que no está hablada en inglés, digo, como diciendo un idioma que uno reconoce cuando es el castellano y que tiene una sensibilidad que no es impresionante. Como digo, hay escenas de todo tipo, de primeros besos, de separación, hay una escena de una separación que es infernal también. No, una película extraordinaria. The Worst Person in the World, la peor persona del mundo. Ahí escribe el Chacal, Matías Lertora. Un saludo. ¿Vos le pusiste el Chacal? El otro Sí, día ¿es discutíamos. verdad? Sos vos, sí, sos vos. Dice, preguntale que aprendió a tocar el bajo, dice. ¿Esto es verdad? Sí. Lertora nos decía la otra vez, es un genio. ¿Aprendiste a tocar el bajo de oído? Cuando empezó la pandemia y la cuarentena, me compré un bajo. Entonces me compré un bajo porque me gusta mucho McCartney, entonces me compré uno de los bajos como los que tiene McCartney. Y después le escribí a Malosetti y le dije, ¿cuál es el mejor, peor bajo del mundo? Porque no quería gastar mucho. El mejor, peor bajo. Claro. Y él me dijo una marca, me dijo, este es el peor, mejor bajo, lo uso para mis alumnos, pero vas a andar bien. Entonces lo agarré, mi papá es músico, mi hermano es músico, digamos. Entonces me fijé un tutorial, vi que era complejísimo, y entonces lo que hice fue aprender una sola canción. ¿Qué canción? Superfast Jellyfish de Gorillaz. Ajá. Entonces aprendí esa canción, y cuando aprendí esa canción, voy a decirlo así, me inventé un sistema mío que no sé qué es, pero que está aprobado por mi padre, que es músico. Me dijo, ¿qué es eso que estás haciendo? Porque está sonando. Le dije, no tengo idea. Pero te sirve. Suena. Qué bueno. Este es el tema. Este tema era muy simple, pero era bueno para la mano derecha, sobre todo para el ritmo. Y empecé a tocar el bajo. Entonces, lo que presenció el Chacal fue que le dije, elegí un disco. Le puse el disco y le toqué el tema arriba y no entendía qué estaba haciendo. Yo tampoco entendía qué estaba haciendo. No quiero decir que soy Jaco Pastoriu. Tocó el bajo, o sea... Y ya suena el bajo, puedo montarme un tema. Toco un asado. ¿Es un montón? Sí, para lo que yo quería, sí, pero nunca, claro. no, es un ¿Aprendiste de pasatiempo. musicales? ¿Improvisás arriba de una canción? Improviso arriba de una canción. O sea y que suena sabés de todo. escalas, sabés de... No, la mano estaba sola, no sé qué pasa. Hay algo que se apodera de vos. Sí. Está buenísimo. Está aprobado por mi papá, el único que puedo decir que es músico profesional, o sea, pues si qué no me toca tu atrevería. viejo? Es saxofonista, Mirá. gran saxofonista, es maestro y toca con su grupo, va tocando por ahí. Muy bueno. Pará, ¿y sos sobrino nieto? Miguel De Caro, lo pueden buscar en Spotify a mi viejo. Toca muy bien. Bien. Toca muy bien. ¿Y sos sobrino nieto del De Caro? Somos de ¿O no? Julio De Caro. Julio De Caro. Sí. ¿Sobrino nieto o no? Digamos, es muy complejo, pero somos familiares Ok, de alguna manera. familiares. Muy Sí. bien. Bueno, ¿tenemos tanda, Guido? Después de la tanda y después de la música, tenemos 9 sobres para Seba De Caro. Me gusta que sean 9. 9. 3 para cada uno. ¿Qué va a de pasar con esos nosotros. sobres? Adentro hay palabras y vas a tener que hablar de eso. Y antes de irte no tenés son que poner anécdotas, plazo. tranquilo. No son anécdotas. Es lo que me sugiere la palabra. Sí, Como claro. Me encanta. O los temas. Dale. Sebastián De Caro en Vuelta y Media. So at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to